Sergio Massa y Máximo Kirchner está mirando a China. China está mirando, y más que mirando, a la Argentina, y sobre una de sus ciudades nos va a hablar Diego Sacchi. Sí, vamos a hablar de Shanghái. A ver, es la ciudad, la capital financiera de China. Se conoce también como la puerta para que Occidente entre a China. Les voy a contar un poquito después por qué se le dio este nombre. Pero en estos días, entre Massa, Máximo Kirchner, hubo mucho, ¿no? Incluso había que llenar un poquito, ¿no? Cuando no había noticias, de contar cómo es la ciudad. Bueno, visitamos, claro, visitamos el centro viejo, la parte francesa de la ciudad. Todos estos datos son llamativos, ¿no? Porque China, barrio francés, qué sé yo, da una sensación de dónde salió eso. Y un poco me puse a buscar la historia de esta ciudad, que es muy importante y que tiene mucha trascendencia durante varios siglos. Empezó cuando la dinastía Ming tuvo que huir del avance mongol y fundaron esta ciudad, que está en un lugar estratégico. Tiene salida al mar, está muy cerca, si se fijan, de donde vendría a ser la salida para Japón, y lo transformó en un puerto muy importante. Tan importante que durante la Primera Guerra del Opio, allá por 1850, los ingleses terminaron imponiéndole al imperio chino, ¿no? A la dinastía que gobernaba, que Shanghái fuera un puerto abierto. Es decir, que todas las... Claro, ahí viene el gong. Que todas las potencias coloniales de la época tuvieran libre acceso para hacer negocios ahí. Así llegaron los ingleses, los estadounidenses, los franceses. Recordemos que hasta ese momento China solo tenía una ciudad en donde los portugueses tenían un puerto y podían comerciar con este país tan importante, en donde desde la seda, el opio, etcétera, eran muy codiciados en Europa. A ver, esta es la parte de cómo llegan las colonias y cómo impusieron en esta ciudad. También le generaron lo que fue la aparición de fábricas, de una industria muy importante. Y acá me parece que es donde entra el siglo XIX, el siglo XX con todo, y transforma la ciudad en uno de los centros de más agitación del país. ¿Está bien? Nos vamos a 1925. En 1925 empieza ahí lo que va a ser se conoce como la Segunda Revolución China, ¿no? Una de las revoluciones que estuvo a punto de llevar a los trabajadores al poder y que finalmente... No, la condición humana de Malraux empieza con una escena de obreros y militantes de Shanghái, ¿no? Claro, bueno, y de hecho esta revolución termina con el gobierno del Kuomintang, que se llamaba así el partido, reprimiendo brutalmente a trabajadores justamente que se manifestaban en Shanghái. Se conoce como la masacre de Shanghái en 1927. También pasa a ser una ciudad muy importante para lo que fue después la revolución dirigida por el Partido Comunista. Y de hecho, entre la década del 50 y el 60 es protagonista de hechos muy destacados. Por ejemplo, una ola de huelgas muy importante en el 57 en el contexto de una gran hambruna que había en el país. Y en el 60 fue uno de los epicentros de la revolución cultural, cuando el régimen chino buscaba derechistas por todos lados. Bueno, cualquiera que fuera contestatario, revolución cultural de por medio, terminaba preso con suerte, ¿no? Pero, a ver, les decía, es la capital financiera. ¿Por qué? Porque en el 72, Estados Unidos y China firman el tratado el comunicado de Shanghái, en donde dice, bueno, a partir de acá, China se abre nuevamente al mundo, empieza a hacer negocios. Y a partir de esa firma, en los 80, pero especialmente en los 90, todas las empresas multinacionales empiezan a tomar a Shanghái, que era el lugar donde lo podían hacer, como el puerto de entrada para sus inversiones a China. Entonces, desde ahí se da un boom, una expansión. Es la ciudad más habitada de China. Van a ver las fotos, van a ver desde la puerta esta que parece el barrio chino de acá. El barrio chino de acá de Buenos Aires. Hasta rascacielos, que uno dice es Nueva York, es alguna de las grandes ciudades de Occidente. Bueno, esa combinación se da por la desregulación y la entrada de capitales que favoreció estas medidas que fue tomando el régimen chino desde los 90. Pero también a mí lo que me interesa, que se reflejó menos, es que es una ciudad que muestra claramente la desigualdad que hay en China. Desde los rascacielos, los grandes multimillonarios, hasta millones de trabajadores migrantes internos. Se calcula que son 6-7 millones
O sea, la población en Shanghái aumenta por la gente que viene de otros lugares de China, que en algún momento lo hablamos, no tienen los mismos derechos que los habitantes originales. No tienen acceso a la salud, no tienen acceso a la educación, como cualquier otro habitante, cobran mucho menos, y un tema muy importante que pasa en esa ciudad es el acceso a las casas. Les cuesta mucho más caro porque obviamente hay un boom inmobiliario que encarece todo. Entonces, a mí me interesó ver un poquito qué es Shanghái, porque me parece que muestra claramente, a nosotros nos venden China como el gran ejemplo. Bueno, en esta ciudad se concentra todo. Como en China entró el capitalismo con todo y desarrolló una desigualdad social brutal. Diego Sacchi sobre el gigante asiático que parece lejos pero está muy cerca.